12 menos cuarto del mediodía en toda la República Oriental del Uruguay. Uruguay es Música, es una asociación civil integrada por productores, promotores, managers, salas privadas, agentes de prensa y gestores culturales, representando además a artistas nacionales y responsables de grandes producciones nacionales e internacionales. Leandro Quiroga, que es uno de los managers de Uruguay es Música, además de ser, como decíamos, un operador vinculado al turismo en el Uruguay y particularmente en el departamento de Maldonado, es a quien tenemos en comunicación vía Zoom. Leandro, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen Bien, día. un gusto. Bueno, queríamos preguntarte a propósito de esta movida de Uruguay es Música. El pasado 7 de junio dieron una conferencia marcando la postura de ustedes. Están trabajando, yo sé, en muchos protocolos para lograr cuanto antes la reapertura de espectáculos en vivo con público, lugares con mesas y con sillas. Pero bueno, ¿qué experiencia les dejó, qué impresión les dejó este piloto que se hizo de El Pase Responsable en el Teatro Solís? ¿Lo ven viable? ¿Están de acuerdo? ¿Es perfectible? Bueno, empezamos por el tema más delicado. En realidad es difícil para nosotros opinar de ese piloto, más allá de que te puedo dar algunas visiones, básicamente porque no trabajamos en el desarrollo de ese piloto. Uruguay es Música como colectivo de productores, managers y salas, como recién comentabas que éramos, nos parecía que era fundamental que trabaje en una prueba piloto que después va a afectar directamente a nuestro sector. Y tampoco ni siquiera estuvimos invitados. En un momento, después que nosotros anunciamos la conferencia, se terminó invitando a Hacemos Eventos, que es un colectivo de colectivos, el cual integramos, pero se lo terminó invitando el mismo día del evento, unas horas antes. Nosotros dijimos que básicamente no éramos representados por ese colectivo. Y nos parece importante marcar esto, no una cuestión de, somos una asociación totalmente constructiva y trabajamos en pos de los trabajadores del sector muy fuertemente y hemos trabajado mucho con las autoridades, tanto nacionales como departamentales en Montevideo, también departamentales acá en Maldonado, que por suerte acá en el departamento hemos tenido mucha cercanía y hemos logrado un montón de cosas que a nivel país no se lograron. Eh, pero bueno, la prueba piloto me parece que como vista desde afuera, como te decía antes, es muy difícil que sea positivo un análisis que se hace para ciento y pocas personas, que en realidad terminaron yendo a 95, donde se hacen los testeos in situ en el lugar con una infraestructura sanitaria que los shows no van a tener. Me parece que se implementó toda una manera de hacerlo que después no responde a la realidad. Entonces, nosotros hacemos mucho hincapié en la viabilidad de las cosas. Incluso cuando se plantea los estatus que el gobierno plantea, los test que el gobierno plantea a nivel global de que si fueran vacunados y no vacunados, inmunizados, hay que testear a todo el mundo. Lo que, más allá de las necesidades sanitarias, que es la prioridad y que estamos todos de acuerdo y que tenemos que atender con mucha seriedad y mucho compromiso, hay otra arista que no hay que dejar de tener en cuenta, que es la viabilidad. Entonces, el equilibrio entre la viabilidad y la necesidad de los sanitarios es lo que va a hacer que algo sea real y exitoso o no, porque podemos tener un pase responsable totalmente adecuado en lo sanitario que después sea totalmente inviable, por tanto pierde totalmente la validez. Entonces yo creo que estamos en un momento delicado en ese sentido. Por eso nosotros, vos recién decías que estábamos trabajando los protocolos, en realidad los protocolos están trabajados hace un montón de tiempo y vinieron aplicados, fueron aplicados desde el 8 de julio del año pasado, que fuimos el primer país de América Latina que volvió a la música en vivo presencial en ese momento. Lo aplicamos hasta a fines de diciembre, que fue cuando vino el primer corte de la actividad, de una manera, creo yo, impecable. No tuvimos ningún brote dentro de nuestras actividades. Hemos tenido más de 1000 conciertos en ese periodo, más de 150.000 espectadores y ha funcionado y hemos aplicado los protocolos de manera responsable y segura. Entonces, por eso es que nosotros en aquel momento hicimos la carta que hicimos al presidente y tuvimos la posibilidad de tener una restitución de la actividad el 10 de enero, pero que luego se vuelve a cortar la actividad cuando se cortan varias actividades, lo cual nos pareció razonable, si se quiere, más allá de que en nuestro sector no había problemas en el sentido sanitario, pero lo que sí creemos totalmente injusto, innecesario, más allá de que
de todo el parecer que uno le quiera poner, el punto de vista que uno le quiera poner, es que cuando se restituyen las actividades, se restituyen la actividad física, se restituye a los free shops, no se restituye al espectáculo. Cuando el espectáculo, estamos hablando del espectáculo controlado, el espectáculo que está por las vías que tiene que ser, que cumple los protocolos de manera responsable, como dije antes, y segura, venía haciendo su trabajo impecablemente. Y nosotros sabemos que lo podemos hacer en el día de hoy, en este contexto también, como otras actividades, incluso con menor riesgo que otras actividades que hoy están funcionando. Desde ahí es que lo principal, más allá de hablar del pase o no hablar del pase, lo que nosotros queremos hablar es de la restitución inmediata de la actividad. Creemos que eso es posible, que el trato, necesitamos que el trato sea ecuánime en relación a otras actividades y que sea respetuoso también. Hay muchísima gente, yo le pido a cualquier persona que haga esos segundos de trabajo de reflexión y piense que hay un sector, una cantidad enorme de trabajadores, porque la industria de la música, porque eso es lo que somos, abarca un montón de trabajadores, desde los artistas mismos hasta los técnicos, los cargas, los transportistas, productores, managers, sonidistas. La mayoría de esos trabajadores se quedaron en ingreso cero. No tienen ni siquiera la posibilidad de tener seguro de paro. Por supuesto que esa situación y ese desamparo que quedó el sector lleva una reflexión muy grande y creo que es responsabilidad de todos, de las autoridades y también de nosotros como sector. Pero en el medio está la coyuntura y en el medio está la necesidad de comer y de sostener los techos de mucha gente. Entonces, creemos que es una actividad que necesita inmediatamente volver, porque nosotros los apoyos que ha habido del Estado, los subsidios que ha habido del Estado han sido totalmente insuficientes. El único subsidio que han recibido los trabajadores de menores recursos, los que no tenían ingresos totalmente cero y que no fueron la totalidad, por supuesto, fueron una porción, fue de 7.000 pesos en 3 meses, solamente de 15, 16 meses que lleva la pandemia. Yo le pido el ejercicio a la gente que se imagine que pueda vivir 14, 15, 16 meses con esos 20.000 pesos. Entonces, en total, ¿no? Es realmente urgente, es realmente necesario, son trabajadores profesionales, gente que se ha formado de las más distintas maneras, pero que hacen de esto una profesión. Y después está la necesidad, ¿no?, de convivir con el arte y con la cultura que todo pueblo tiene y que a mi modo de ver personal, en este contexto sanitario, en este contexto emocional de las personas, también esta actividad se vuelve muy necesaria desde la salud misma. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Leandro, en el sentido de que los lugares donde se han elaborado protocolos y se han respetado, no ha habido casos de COVID. Eso ha quedado demostrado a lo largo y ancho. Es decir, cumpliendo a rajatabla los protocolos, no hay ningún inconveniente, porque ha pasado en la construcción, ha pasado en los espectáculos, pasan los restaurantes, y sin embargo, bueno, lo que vos decías, esa diferente vara para medir la misma situación o diferentes varas para medir la misma situación. Miralo desde el lugar que quieras, pero da esa sensación de decir, bueno, pero habilitan esto y esto otro y esto otro no. Cuando esto otro y esto otro tenemos protocolos y ha quedado demostrado de que son seguros y responsables, como señalabas vos. Ahora, Uruguay es Música tiene un diálogo fluido con el gobierno. Se han reunido varias veces con el presidente de la República, con ministros, inclusive con intendentes. Esa fluidez no se traduce en soluciones concretas. Mira, en algunos casos sí, en otros casos no. A la realidad profunda del sector no, por lo que estamos hablando antes. Hemos tenido varias reuniones con el presidente, yo he ido a un par de ellas personalmente. El trato y el diálogo ha sido de un entendimiento muy importante, nos ha abierto mesas de trabajo. La realidad es que esas mesas de trabajo después, en la mayoría de los casos, no han dado los frutos que se necesitaba y han quedado en gestiones donde terminan siendo reuniones informativas donde nos cuentan lo que van a hacer y no donde nos ponen a trabajar en conjunto. En el caso de la Intendencia en Montevideo nos pasó lo mismo en su momento, pero hoy en día esa mesa realmente tomó un ritmo en los últimos 2-3 meses y hemos logrado muchas medidas de urgencia, pero sobre todo también que los que más nos interesa también en este momento, aparte de lo coyuntural, es de lo estructural, de lo de mediano y largo plazo. En el caso de Maldonado, por ejemplo, fue distinto a esto que estoy contando porque desde el día 1 hemos tenido un diálogo excelente, yo como representante de Uruguay es Música acá en el departamento, y hemos logrado cosas como las que hoy están sucediendo. Hoy Maldonado es el único departamento en Uruguay que sigue teniendo música en vivo en el formato que no supone ningún tipo de cambio ni de riesgo en relación a otras actividades habilitadas. Por ejemplo, la gastronomía que tiene
espacios gastronómicos que tienen habilitado música en vivo y que el público ya estaría sentado ahí de cualquier manera, la única diferencia es que un músico esté sentado y hace su trabajo. Maldonado entró, comprendió esa situación tanto en diciembre del año pasado como en este momento actual, y es la única ventana de trabajo para los artistas en el Uruguay. Fíjate si tendrá valor la visión que Maldonado tuvo para permitir esta pequeña ventana de la actividad, porque hay una pequeña porción de por lo menos de los artistas que están pudiendo hacer algo de su trabajo y poder ingresar algo de dinero a su bolsillo para poder vivir y comer. Ahora, como te decía, las reuniones con las autoridades ha habido de todo tipo y color. Esto totalmente, a Uruguay es música totalmente apartidario en ese sentido. Se preocupa mucho por despolitizar su gestión y nos parece fundamental hacerlo y mencionarlo siempre. Hemos tenido diálogos con todos y hemos tenido resultados diferentes en todos los casos. Lo que sí falta, evidentemente, es una respuesta más profunda donde la posibilidad de volver a trabajar. Por eso cuando te decía que los subsidios habían sido insuficientes y demás, nuestro sector, particularmente nosotros como Uruguay es Música, vemos que es mucho más interesante y necesario volver a la actividad que seguir pidiendo al Estado, que está obviamente muy apretado por toda la situación, otro tipo de ayudas. Nosotros queremos volver a trabajar, que nos dejen trabajar de una manera segura y responsable, aunque esa vuelta a trabajar sea con el 30% del aforo y realmente le esté dando la vuelta de trabajo a menos de la mitad de nuestros trabajadores, pero es mucho más que cero, ¿no? Sí, ni que hablar. Estaba leyendo, creo que fue en el diario El Observador, que leíamos hoy más temprano, de que el gobierno estaba evaluando algunas aperturas, algunos avances para ir descomprimiendo la situación y que puedan empezar a haber algunas actividades. Y hablan de que se estaba manejando alguna actividad para el mes de agosto. Y yo te quería preguntar porque yo leí de que está el primer festival presencial Suena Uruguay, que va a ser en la trastienda de Montevideo, ¿no? Pero contanos un poco en qué están trabajando respecto a este primer festival presencial. Bueno, esa noticia, perdón que te lo diga, es del año pasado. Lo hicimos, fue el primer festival presencial. Aparece un Fue en artículo agosto. hoy, bueno, fue coincidente, ¿no? Porque dice, el gobierno evalúa, Sí, está buscando el artículo, porque sí, hacía sí, referencia a aperturas de ahora y como que en agosto se sí, planteaba, bueno, esa gran apertura, un sí, festival con público como vemos de sí. repente en otros países. Pero bueno, igual, Igual, sí. perdón que te diga eso que estás diciendo, que creo que sí se está planteando y están pensando en la apertura para meses más adelante. Yo creo que vuelva a entenderse la necesidad de la empatía real y profunda con este sector. O sea, un mes y medio más es muchísimo en este contexto. Hay muchísima gente en ingreso cero y esta actividad puede volver hoy. No tiene la necesidad de volver en otro momento y necesitamos que ese trato sea ecuánime y respetuoso, como te decía antes. Porque vos lo dijiste y te agradezco tus palabras, porque entiendo que comprendés la manera y lo que estamos comunicando y pidiendo en este momento, pero para nosotros agosto es el futuro. O sea, es un futuro totalmente incierto. Hay un montón de cosas en el medio que necesitamos resolver. Y a vos obviamente te comprenden las generales de la ley, ¿no? Porque sos propietario de Medio y Medio ahí en Punta Ballena y Medio y Medio es una de las salas privadas que integran la Asociación Civil Uruguay es Música. También me imagino, y yo como espectador, que varias veces tuve la posibilidad de ir a ver shows maravillosos en Medio y Medio, ¿podremos volver a lo que disfrutábamos de ese lugar tan acogedor, tan íntimo, tan lindo, con las bandas allí y el público bailando y cantando? Añoramos muchísimo eso. ¿Qué pensás vos en tu fuero íntimo, Leandro? Bueno, yo espero que sí, espero que podamos hacer actividad ahora previa a la temporada, en primavera, ahí en Medio y Medio, ojalá antes alguna actividad más, y obviamente sueño y creo así que vamos a tener un verano lo más normalizado posible. Nosotros el verano pasado hicimos 29 shows, Mm. 29 shows y en realidad empezamos el 10 de enero, mucho más tarde de lo habitual, terminamos haciendo 29 shows en 45, 50 días, con un esfuerzo enorme en todos los sentidos, porque encima nos tocó la etapa de lluvias de febrero, de Claro. los primeros 10 días de febrero, con shows al aire libre, lógicamente, porque este año hicimos todo al aire libre por la cuestión de protocolos, pero la realidad se fue, así como fue tan trabajoso y tan difícil, incluso trajimos artistas internacionales con todo
que había que hacer, con las cuarentenas, con los permisos, incluso hasta el propio presidente estuvo personalmente ocupándose de algunos ingresos en algún momento para colaborar, digo, para que se entienda que hay colaboraciones de todos lados, y cumpliendo absolutamente todo. Así como fue difícil, fue extremadamente gratificante hacerlo, porque ver la gente cómo salía, yo tengo un latiguillo, pero me parece interesante decirlo, que yo veía que la gente no se iba más feliz, más alegre, la gente se iba más sana, porque vos les veías la plenitud con la que se iba después de haber vivido esa conexión con los artistas, y es sumamente necesario. Ojalá medio y medio, y ojalá todas las salas del Uruguay lleguen al verano con una normalización de la actividad en plenitud. Ojalá. Y una última pregunta ahora como operador turístico de alguna forma. ¿Qué expectativas tenés para la temporada respecto al tema de apertura de fronteras? Yo sé que hacer futurología es muy difícil, hay que ir paso a paso, esto es muy dinámico y cambiante, no se puede aventurar mucho tiempo hacia adelante, pero ¿qué panorama ves? Porque ya vivimos una previa del verano en el 2020 que decíamos qué temporada tendremos y ya sabemos lo que fue. Ahora, bueno, tenemos experiencia con dolores y con momentos muy embromados, pero ¿cómo miran la temporada 21-22? Y mira, nosotros tenemos una pequeña, si bien hacer futurología siempre es totalmente difícil, como dijiste vos, y es incierto y uno le puede errar, tenemos una pequeña ventaja por estar donde estamos en el mundo y lo que nos toca en relación a muchas cosas, pero en relación a la pandemia, es que vamos viendo lo que va sucediendo en otros lugares y bueno, así como vimos lo de la segunda oleada, vimos lo que del proceso vacunatorio, ahora estamos viendo el proceso de apertura y cómo los lugares del verano en Europa están empezando a funcionar de una manera un poquito más flexibilizada, aunque todavía muy compleja. Yo tengo la sensación, que creo que la que tenemos todos, de que vamos a llegar a una temporada con obviamente una realidad totalmente diferente a la que pasó. Aspiro a que sea mucho más normalizada de lo que se cree. Yo soy bastante positivo en general, pero también en este contexto, por todo lo que se dice y se ve, ¿no? O sea, el proceso vacunatorio del país, también el entendimiento y la convivencia con esta realidad que la gente empieza a tener cada día más y a entenderla y a vivirla y a entender que la vida continúa y que lo que es fundamental es protocolizar y es cuidarse, pero por lo menos en mi visión personal no es parar, no es quedarse, es seguir trabajando, seguir viviendo con la mayor normalidad posible, cuidándose de la mejor manera posible, la que para cada uno sea la ideal, ¿no? Yo creo que vamos a tener un verano, ojalá de fronteras abiertas, quizás con algunas restricciones, pero creo que van a ser restricciones que van a permitir que la gran mayoría de las personas puedan entrar, las que tengan la voluntad de hacerlo, y ojalá con la posibilidad de que esto suceda, porque hay muchísimos emprendimientos del sector que están en la cuerda floja, muchos que no aguantaron y que tuvieron que cerrar, y muchos que estamos todos en ese equilibrio difícil entre el sostenimiento de algunos puestos de trabajo, intentar pagar las cuentas y hacer que el negocio subsista y que llegue a un escenario mejor. Necesitamos, todos los que estamos en el turismo, una buena temporada para poder empezar a salir del borde del agua y que el destino crezca, porque Maldonado está, algo que todos sabemos, está sufriendo una transformación, a mi modo de ver, espectacular, muy interesante, pero como un gran desafío. Tenemos más gente joven, hay una transformación de cantidad de personas, pero hay una transformación también cultural y hay que estar muy atentos para hacer que esta ciudad sea cada día más bella en el proceso que está viviendo, ¿no? Tal cual, Leandro, coincido contigo. Bueno, esto del crecimiento de Maldonado es impresionante. Estamos en los 200.000 habitantes o 230.000 según el gobierno departamental y eso es un desafío. Mucha gente joven, gente extranjera y gente de otros lugares del país, como sucede hace años, que elige esta parte del país para radicarse con su familia y, bueno, generar así estos espacios y estos grandes desafíos que no dejan de tener ese lindo sabor, ¿no? De, como decías vos, un desarrollo espectacular, pero con unos desafíos que nos van a poner a prueba todo el tiempo. Bueno, yo creo que estaremos a la altura de las circunstancias. Te agradezco muchísimo por dedicarnos estos minutos, Leandro. Por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo, hasta luego. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Todo esto, como decíamos en la charla con Leandro, no se puede
aventurar absolutamente nada, porque esto es de hoy, ¿qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué va a pasar en julio? ¿Qué va a pasar en agosto? Bueno, ojalá todos tenemos el deseo de que sea lo mejor. Pausa, ya volvemos.